el socio multimillonario traicionó y robó a la esposa del CEO. Un año después, él lo aniquiló y se volvió aún más rico. David Mora nunca imaginó que su socio millonario le robaría lo único que no tenía precio. Cuando fundaron la empresa de inversiones inmobiliarias en 2022, David era el cerebro operativo. Ricardo Salazar era el dinero, 50 millones de euros en capital inicial, que convirtieron una idea en el fondo de inversión más agresivo de Madrid. Pero Ricardo no solo quería propiedades, quería también a Sofía, la esposa de David. La traición comenzó en una cena de negocios en febrero de 2023. David estaba en Barcelona cerrando un trato. Ricardo y Sofía quedaron solos en Madrid. Ella era arquitecta. Trabajaba diseñando las remodelaciones de las propiedades que adquirían. Pasaban horas revisando planos. Esas horas se convirtieron en algo más. Los mensajes empezaron inocentemente. Consultas sobre proyectos. Luego fotos de avances. Después, conversaciones personales. Para marzo, Ricardo y Sofía se veían a escondidas 3 veces por semana. Hoteles de 5 estrellas pagados con la tarjeta corporativa de la empresa. David lo descubrió por accidente en abril. Un correo electrónico mal enviado. Ricardo había mandado a Sofía un mensaje sobre un apartamento en Chamartín. Decía que sería perfecto para ellos dos, que pronto podrían estar juntos abiertamente, que solo necesitaban ejecutar el plan correctamente. ¿Qué plan? David leyó ese correo 5 veces antes de entender, pero lo que vendría un año después haría que esa traición pareciera insignificante, porque Ricardo no solo quería robarle la esposa a David, quería robarle la empresa, la reputación y dejarlo completamente arruinado. Y casi lo logra. Mayo fue el mes en que David comenzó a investigar en silencio. Contrató a un detective privado, un tío discreto que había trabajado casos de infidelidad corporativa. Le dio acceso limitado a información financiera de la empresa. Le pidió que siguiera a Sofía y a Ricardo. Lo que el detective descubrió fue mucho peor que una simple aventura. Ricardo había estado desviando fondos de la empresa durante 6 meses. Propiedades compradas a nombre de empresas fantasma controladas por él. Inversiones ficticias que solo existían en papel. Dinero que salía de las cuentas corporativas y nunca regresaba. Sofía no solo era cómplice del adulterio, era cómplice del fraude. Había firmado documentos como arquitecta, certificando valoraciones infladas de propiedades. Edificios que según ella valían 3 millones, realmente valían 1. La diferencia iba directamente a cuentas de Ricardo. Sofía recibía un porcentaje. David guardó toda la información sin confrontar a ninguno de los dos. Junio trajo más descubrimientos perturbadores. Ricardo había hipotecado secretamente varias propiedades de la empresa, bancos diferentes, préstamos que David nunca había autorizado, documentos con su firma falsificada. Ricardo había usado expertos en documentos para replicar perfectamente la firma de David. Noviembre fue el mes en que David ejecutó la fase 2. Demandó a Ricardo personalmente por fraude y apropiación indebida. Pero no solo eso. Activó las deudas que había comprado. 8 millones de euros exigibles inmediatamente. Ricardo no podía pagar. Sus activos estaban en propiedades ilíquidas y cuentas bloqueadas judicialmente. Diciembre trajo la bancarrota de Ricardo. Embargo de propiedades, congelación de cuentas, intervención judicial de todos sus bienes. El millonario ostentoso quedó sin nada en cuestión de semanas. Sofía intentó distanciarse. Demasiado tarde. Los fiscales la imputaron como cómplice. Enero de 2024 fue el mes del divorcio. David presentó los papeles con toda la evidencia anexada. Sofía no pudo pelear. Perdió todo derecho a propiedades compartidas. Se quedó con las deudas legales de su defensa. Febrero trajo algo inesperado. Las propiedades embargadas a Ricardo salieron a subasta judicial. David compró cada una por una fracción de su valor real. Edificios completos en zonas prime de Madrid. Propiedades que Ricardo había adquirido con dinero robado ahora pertenecían legalmente a David. Pagó solo el 30% de su valor de mercado.
Marzo fue el mes en que David reestructuró completamente la empresa. Limpió todas las inversiones fraudulentas. Vendió activos no estratégicos. Consolidó las propiedades premium que había adquirido en las subastas. El fondo de inversión valía ahora 80 millones de euros, más del 50% de incremento. David poseía el 75% de las acciones. Ricardo había quedado totalmente fuera. Abril trajo el juicio criminal. Ricardo enfrentaba cargos de fraude, falsificación y apropiación indebida. Los fiscales pedían 6 años de prisión. Sofía enfrentaba 3 años como cómplice. Ambos intentaron negociar acuerdos de culpabilidad. Mayo fue el mes de las sentencias. Ricardo recibió 5 años. Sofía, 2 años con suspensión condicional. Junio de 2024 marcó un año desde que David había descubierto la traición. 12 meses de estrategia calculada. Su empresa valía ahora el doble. Su patrimonio personal había crecido exponencialmente. Ricardo estaba en prisión, y David apenas estaba comenzando su verdadera expansión, porque las propiedades que había adquirido en las subastas contenían algo que nadie más había notado. Algo que multiplicaría su fortuna por 10 en los siguientes 6 meses. Pero esa parte de la historia aún estaba por desarrollarse. Julio de 2024 fue el mes en que David Mora descubrió el verdadero tesoro escondido en las propiedades embargadas. Mientras revisaba los títulos de propiedad adquiridos en las subastas judiciales, encontró algo que Ricardo nunca había mencionado. Algo que cambiaría completamente el juego. 3 de los edificios tenían derechos aéreos sin explotar, permisos de construcción históricos que permitían añadir hasta 6 plantas adicionales. En el mercado inmobiliario de Madrid, los derechos aéreos valían oro puro, especialmente en zonas como Salamanca y Chamberí, donde la densidad de construcción estaba máxima. David contrató inmediatamente a un estudio de arquitectura para evaluar el potencial. Los números eran brutales. Cada planta adicional significaba 4 apartamentos de lujo. 24 unidades nuevas en total. Agosto trajo las valoraciones preliminares. Los arquitectos estimaban que cada apartamento se vendería por 1.200.000 euros. Construcción estimada, 8 millones. Ingresos proyectados, casi 30 millones. Beneficio neto, 22 millones de euros. Ricardo había tenido esa información y nunca la había explotado. Demasiado ocupado robando en lugar de construyendo. Septiembre fue el mes en que David consiguió financiación. Los bancos se peleaban por prestarle dinero. Su historial limpio y las garantías sólidas lo convertían en cliente premium. Cerró un crédito de 10 millones al 3% de interés. Las obras comenzarían en octubre. Finalización proyectada para abril de 2025. Octubre trajo los primeros movimientos de tierra. Grúas instaladas en los 3 edificios simultáneamente. David contrató a la mejor constructora de España. No quería retrasos ni problemas de calidad. Cada día perdido costaba dinero. El proyecto atrajo atención mediática inmediata. Revistas de arquitectura escribieron sobre la transformación urbana. Noviembre fue el mes de las preventas. David puso en el mercado 12 de los 24 apartamentos antes de que estuvieran terminados. Estrategia agresiva, pero calculada. Precios ligeramente por debajo del mercado para generar demanda rápida. Se vendieron todos en 2 semanas. 14 millones de euros en contratos firmados. Diciembre de 2024 cerró con David, apareciendo en la lista de los 50 empresarios más influyentes de Madrid. Su fortuna estimada había crecido a 100 millones de euros. Todo en 18 meses. Todo construido sobre las ruinas de quien intentó destruirlo. Ricardo seguía en prisión. Sofía trabajaba como diseñadora freelance, luchando por pagar abogados. Enero de 2025 trajo complicaciones inesperadas. Un grupo de vecinos presentó objeciones legales a las construcciones adicionales. Argumentaban que los permisos históricos ya no eran válidos, que las normativas habían cambiado. David contrató al mejor bufete de abogados urbanísticos de España. No podía permitir retrasos. Febrero fue el mes de las batallas legales.
audiencias en juzgados administrativos, presentación de documentación histórica, peritajes técnicos. Los vecinos tenían dinero y determinación. Querían detener el proyecto completamente. Marzo trajo la resolución judicial. El juez falló a favor de David. Los permisos eran válidos y vinculantes. Las obras continuarían sin interrupciones. Los vecinos podían apelar, pero sin efectos suspensivos. La construcción avanzaba según calendario. Entregas programadas para mayo. Abril de 2025 fue el mes en que Ricardo salió de prisión. Libertad condicional, por buen comportamiento, después de cumplir solo 10 meses de su sentencia. Salió del centro penitenciario de Soto del Real sin nada. Sin dinero, sin propiedades, sin reputación. Su primer movimiento fue buscar a David. Quería hablar. Necesitaba explicarse. David rechazó la reunión. No tenía nada que decirle a Ricardo. Ni siquiera odio quedaba. Solo indiferencia total hacia alguien que ya no importaba. Ricardo era irrelevante en su vida ahora. Mayo fue el mes de las entregas. Los 24 apartamentos terminados. Calidad excepcional. Los compradores hicieron las inspecciones finales. Todos aprobaron sin objeciones. David cobró el 70% restante de cada venta. 32 millones de euros ingresaron en sus cuentas en 3 semanas. Junio trajo ofertas de inversores internacionales. Un fondo árabe quería comprar el 50% de su empresa por 100 millones de euros. David rechazó. No necesitaba socios. Había aprendido esa lección dolorosamente. Julio de 2025 fue el mes en que David lanzó su segundo gran proyecto. Había identificado 5 edificios más en Madrid con potencial similar. Diferentes propietarios, todos dispuestos a vender. David ofreció precios justos, pero firmes. Cerró las 5 adquisiciones en agosto. Inversión total, 40 millones de euros. Septiembre trajo los planes de desarrollo. 32 apartamentos adicionales. Inversión proyectada, 15 millones. Ingresos estimados, 60 millones. El modelo era escalable y probado. Octubre fue el mes en que Sofía intentó contactar a David. Un email largo pidiendo perdón, explicando que había sido manipulada por Ricardo, que cometió un error terrible, que entendía si David nunca la perdonaba. David leyó el email una vez. Lo borró sin responder. No había espacio para ella en su vida. En noviembre de 2025, trajo expansión internacional. David identificó oportunidades similares en Lisboa y Barcelona. Edificios históricos con derechos de construcción sin explotar. Compró 3 propiedades en cada ciudad. La empresa ahora operaba en 3 mercados. Valoración estimada, 200 millones de euros. Diciembre cerró con David, siendo portada de Forbes España. El empresario que convirtió traición en imperio. La historia completa sin nombres explícitos. Pero todos en el sector sabían de quién hablaban. Enero de 2026 fue el mes en que Ricardo intentó suicidarse. Sobredosis de pastillas en su apartamento barato en Vallecas. Lo encontraron a tiempo. Sobrevivió, pero fue hospitalizado en psiquiatría. David se enteró por las noticias. No sintió satisfacción ni compasión, solo vacío. Febrero trajo una carta de los padres de Ricardo. Pedían clemencia. Decían que su hijo estaba destruido, que había pagado suficiente, que David debería considerar ayudarlo de alguna manera. David no respondió la carta. No les debía nada a ellos ni a Ricardo. Marzo de 2026 fue el mes de la gran decisión. Un conglomerado inmobiliario internacional ofreció comprar toda la empresa de David. Precio final, 350 millones de euros. David tenía 38 años. Aceptó la oferta. Cerró el trato en abril. Septiembre de 2026 fue el mes en que David Mora decidió que la venganza financiera no era suficiente. Había destruido económicamente a Ricardo. Lo había visto reducido a repartidor. Pero quedaba algo pendiente. Algo que transformaría la victoria en aniquilación total y absoluta. David quería borrar el legado de Ricardo del mundo empresarial español para siempre.
Contrató a una firma de relaciones públicas especializada en gestión de reputación. No para mejorar la suya, para asegurarse de que el nombre Ricardo Salazar quedara permanentemente asociado con fraude y traición. Cada búsqueda en Google, cada mención en medios, cada referencia en el sector. Octubre trajo la primera fase de la campaña. Artículos patrocinados en medios económicos. Casos de estudio en escuelas de negocios sobre fraudes corporativos. El nombre de Ricardo aparecía como ejemplo de lo que no se debe hacer. Estudiantes de MBA analizaban sus errores. Profesores lo usaban como advertencia. Noviembre fue el mes de las conferencias. David fue invitado a hablar en eventos empresariales. Contaba su historia sin mencionar nombres explícitos, pero daba suficientes detalles para que cualquiera investigara y encontrara a Ricardo. Hablaba de socios que traicionan, de esposas cómplices, de recuperación tras el fraude. Las salas siempre estaban llenas. Su historia resonaba con empresarios que temían traiciones similares. Diciembre de 2026 trajo un documental. Una productora importante quería hacer una serie sobre fraude corporativo en España. Contactaron a David para participar. Él aceptó con condiciones. Control editorial completo sobre su episodio. El episodio se centraría en cómo recuperarse de una traición de socio, con nombres reales. Enero de 2027 fue el mes de la filmación, cámaras en las oficinas de David, entrevistas extensas sobre cada fase de su contraataque, recreaciones dramatizadas de momentos clave. El equipo de producción estaba fascinado con la historia. Ricardo se enteró del documental por un periodista que buscaba su versión. Pidió que no usaran su nombre. La productora rechazó la petición. Todo era información pública de casos judiciales. No había difamación posible. Febrero trajo el estreno del documental en una plataforma de streaming importante. Millones de espectadores en España y Latinoamérica. El episodio de David fue el más visto de la serie. Comentarios en redes sociales explotaron. Aceptó la oferta. Cerró el trato en abril. Mayo fue el mes en que David se retiró oficialmente del negocio inmobiliario. Invirtió 100 millones en un fondo diversificado, 50 millones en startups tecnológicas, 100 millones en bonos seguros, 50 millones en efectivo. Su fortuna estaba asegurada para varias generaciones. Había ganado todo. Junio de 2026 fue el mes en que David visitó a Ricardo. No por compasión, por cierre. Quería ver con sus propios ojos lo que quedaba del hombre que intentó destruirlo. Ricardo estaba en un piso compartido en Carabanchel. Trabajaba de repartidor para una aplicación. Ganaba 1.200 euros al mes. Había envejecido 20 años en 3. Tenía 50 años, pero parecía 70. David no dijo mucho. Solo le preguntó si había valido la pena. Ricardo lloró sin responder. Julio trajo el encuentro final con Sofía. Casual, en un café. Ella estaba con un hombre nuevo. Lucía cansada pero estable. Habían pasado 3 años desde el divorcio. Se saludaron cortésmente. No hubo reconciliación ni disculpas repetidas. Solo 2 extraños que alguna vez estuvieron casados. Agosto de 2026 fue el mes del balance definitivo. David había convertido una traición devastadora en 350 millones de euros. Había destruido completamente a quien intentó arruinarlo. Y lo había hecho todo legalmente, brillantemente. Ricardo vivía en la miseria. Sofía luchaba por reconstruir una vida mediocre. Y David era libre, rico y finalmente en paz. Ricardo Salazar se convirtió en trending topic durante 3 días. No por algo bueno. Marzo de 2027 fue el mes en que Ricardo perdió su trabajo de repartidor. La empresa recibió quejas de clientes que lo reconocieron del documental. No querían que un estafador convicto manejara sus pedidos. Lo despidieron por generar controversia. Ricardo quedó completamente sin ingresos. Solicitó ayudas sociales del gobierno. Abril trajo algo inesperado. Sofía contactó a David furiosamente. El documental también la había expuesto. Estaba recibiendo amenazas en redes sociales. Había perdido clientes en su trabajo de diseño freelance. La gente no quería trabajar con alguien que había participado en fraude. David
le respondió brevemente que todo lo mostrado era verdad documentada, que las consecuencias eran justas, que no retiraría nada. Sofía amenazó con demandar por daños. Mayo fue el mes de la demanda de Sofía. Acusaba a David de arruinar maliciosamente su reputación. Pedía 5 millones de euros en compensación por daños morales y profesionales. Sus abogados argumentaban que el documental era venganza disfrazada de documental, que David había orquestado su destrucción pública deliberadamente. Tenían razón. Pero probar intención maliciosa sería imposible. Todo era información verídica de registros públicos. Junio de 2027 trajo la respuesta legal de David. Sus abogados presentaron contrademanda. Acusaban a Sofía de intento de extorsión mediante demanda frívola. Pedían que ella pagara costas legales completas. El juez programó audiencia para agosto. Mientras tanto, la demanda de Sofía generó más publicidad, más artículos, más búsquedas de su nombre, más daño a su reputación. Julio fue el mes en que Ricardo intentó contactar directamente con David. Apareció en las oficinas corporativas. Seguridad lo detuvo en recepción. Ricardo gritaba que necesitaba hablar, que David había ido demasiado lejos, que ya había ganado, que esto era crueldad innecesaria. Seguridad llamó a la policía. Ricardo fue escoltado fuera del edificio. A partir de este punto, solo quien se inscribe y deja el like sigue viendo cómo termina esta destrucción. Agosto de 2027 fue el mes de la audiencia judicial. El juez desestimó la demanda de Sofía inmediatamente. Todo el contenido del documental era verificablemente cierto. David había ejercido su derecho a contar su propia historia. No había difamación cuando se reportaban hechos judiciales públicos. Sofía fue condenada a pagar 100.000 euros en costas legales, dinero que no tenía. Quedó endeudada con los abogados de David. Septiembre trajo el libro. David había estado trabajando en una autobiografía durante meses. Un editor importante ofreció un adelanto de $500,000. El libro detallaba cada aspecto de la traición y su recuperación. Nombres completos, fechas exactas, documentos escaneados, todo legal, todo devastador. Octubre fue el mes del lanzamiento. El libro debutó en el primer lugar de ventas en España. Entrevistas en todos los medios principales. David aparecía en televisión explicando cómo había convertido la peor traición de su vida en la mejor venganza. Los periodistas adoraban la historia. Era inspiradora y brutal simultáneamente. Noviembre de 2027 trajo consecuencias internacionales. El libro se tradujo a inglés, portugués y francés. Editoriales en Brasil, Reino Unido y Francia compraron derechos. La historia de David resonaba globalmente. Emprendedores de todo el mundo escribían comentando que habían sufrido traiciones similares, que el libro los inspiraba. Diciembre cerró con el libro vendiendo 200.000 copias solo en España. Éxito editorial masivo. Enero de 2028 fue el mes en que Hollywood llamó. Una productora importante quería hacer una película. Ofrecían 2 millones de euros por los derechos cinematográficos. David aceptó con una condición. Los nombres reales debían usarse. Nada de personajes ficticios. Ricardo Salazar y Sofía Mendoza aparecerían como ellos mismos. Febrero trajo el anuncio oficial de la película. Medios de entretenimiento cubrieron la noticia extensamente. Marzo de 2028 fue el mes en que Ricardo intentó suicidarse nuevamente. Esta vez más serio. Se cortó las venas en su apartamento. Un vecino lo encontró inconsciente. Sobrevivió por muy poco. Fue ingresado en hospital psiquiátrico bajo vigilancia permanente. Los doctores dijeron que era altamente inestable. David se enteró y no cambió nada de sus planes. La película continuaría. El libro seguía vendiéndose. Abril trajo una intervención inesperada. Los padres ancianos de Ricardo aparecieron en televisión nacional. Hicieron una súplica pública a David. Pedían que detuviera la campaña contra su hijo, que Ricardo había intentado quitarse la vida 2 veces, que ya había perdido todo, que esto era ensañamiento. La entrevista generó debate público intenso. ¿Hasta dónde era justificable la venganza?
Mayo de 2028 fue el mes de la respuesta de David. Publicó una carta abierta en El País. Explicaba que no estaba persiguiendo a Ricardo activamente. Simplemente estaba contando su verdad. Que Ricardo había elegido cometer fraude y adulterio. Que las consecuencias eran resultado de esas acciones. Que él no tenía obligación de proteger a quien intentó destruirlo. La carta fue compartida millones de veces. La opinión pública estaba dividida 50-50. Junio trajo protestas. Un grupo pequeño manifestó frente a las oficinas de David. Carteles sobre perdón. Julio de 2028 fue el mes en que David finalmente aceptó una entrevista sobre ética de venganza. Un programa filosófico de televisión pública. El presentador preguntó directamente, ¿cuándo es suficiente? David respondió con calma. Dijo que Ricardo y Sofía habían planeado dejarlo sin nada. Arruinado y humillado. Que él había simplemente invertido los roles. Que si alguien intenta asesinarte financieramente, no tienes obligación de ayudarlos después de sobrevivir. Agosto fue el mes del casting para la película. Actores españoles reconocidos competían por los papeles. Septiembre de 2028 trajo el inicio de la filmación. Locaciones reales en Madrid. Recreación exacta de eventos. Octubre fue el mes en que Sofía abandonó España. Se mudó a Argentina con su nueva pareja. Buscaba empezar completamente de nuevo, donde nadie conociera su historia. David se enteró, pero no le importó. Sofía ya era irrelevante. El objetivo siempre había sido Ricardo. Noviembre de 2028 trajo noticias de que Ricardo había sido ingresado permanentemente en institución psiquiátrica. Los doctores determinaron que no podía vivir independientemente. Riesgo de suicidio demasiado alto. Pasaría tiempo indefinido bajo supervisión médica. Sus padres ancianos visitaban semanalmente. Diciembre cerró el año con la película terminando producción. Estreno programado para mayo de 2029. Enero de 2029 fue el mes del tráiler. 3 minutos de escenas dramáticas. Actuaciones poderosas. El tráiler se volvió viral inmediatamente. 30 millones de visualizaciones en una semana. La anticipación era masiva. Todos querían ver la historia en pantalla grande. Febrero trajo preventas récord de entradas. Los cines reportaban que ya tenían reservas para semanas. Marzo de 2029 fue el mes de la gira promocional. David acompañó al elenco visitando ciudades españolas. Abril trajo el estreno en el Festival de Cine de Málaga. Ovación de pie de 10 minutos. Críticas extraordinarias. Mayo de 2029 fue el mes del estreno comercial. La película recaudó 12 millones de euros en su primer fin de semana en España. Éxito masivo. Se expandió internacionalmente en junio. Y con eso, la aniquilación de Ricardo Salazar estaba completa y eternizada en la cultura popular para siempre. Junio de 2029 fue el mes en que la película superó 50 millones de euros en taquilla mundial. Se convirtió en el thriller empresarial español más exitoso de la historia. Festivales internacionales la nominaron en múltiples categorías. El nombre Ricardo Salazar era ahora conocido en 40 países. David recibía un porcentaje de las ganancias, otros 3 millones de euros en su cuenta. Julio trajo algo completamente inesperado. Una carta desde la institución psiquiátrica donde estaba internado Ricardo. No era de Ricardo, era del director médico del centro. Solicitaba una reunión urgente con David. El asunto era delicado y no podía discutirse por teléfono o email. Agosto fue el mes en que David aceptó la reunión. Curiosidad más que compasión. Quería saber qué podía ser tan urgente. Viajó a la institución en las afueras de Madrid. Un edificio blanco rodeado de jardines. Pacientes caminaban supervisados por enfermeros. El director lo recibió en su oficina. 50 años, corbata impecable, expresión seria. Explicó que Ricardo había intentado suicidarse 3 veces más dentro de la institución. Cada estreno de la película había desencadenado un episodio. Cada crítica positiva lo hundía más. Cada mención en redes sociales era una puñalada psicológica.
Los doctores no sabían cómo estabilizarlo. El trauma era demasiado profundo. El director hizo una petición extraordinaria, que David considerara hacer una declaración pública, algo que indicara que la venganza había terminado, que Ricardo podía comenzar algún tipo de recuperación sin temer más exposición. David preguntó por qué debería hacerlo. El director no tenía respuesta satisfactoria. Septiembre de 2029 fue el mes en que David rechazó la petición. Le dijo al director que Ricardo había intentado dejarlo en bancarrota, sin familia, sin reputación, que no tenía obligación moral de facilitarle la recuperación, que cada consecuencia era merecida. El director no insistió. Agradeció que David, al menos, hubiera venido. Octubre trajo una propuesta diferente. Una productora de documentales quería hacer un seguimiento. 5 años después de la traición. Entrevistarían a David, a Ricardo si aceptaba, a inversores, a empleados. Una mirada profunda al impacto duradero del caso. David aceptó inmediatamente. Más exposición para Ricardo significaba más sufrimiento. Noviembre fue el mes de las entrevistas para el documental de seguimiento. Cámaras capturaron la vida actual de David. Su apartamento de lujo en Salamanca. Su oficina privada. Sus inversiones diversificadas. La tranquilidad de alguien que había ganado completamente. Diciembre trajo el intento de entrevistar a Ricardo. Los productores pidieron permiso a la institución psiquiátrica. Los doctores rechazaron categóricamente. Ricardo no estaba en condiciones mentales de participar. Una entrevista filmada podría desencadenar otro intento de suicidio. Los productores respetaron la decisión médica. Enero de 2030 fue el mes en que entrevistaron a Sofía en Buenos Aires. Había reconstruido parcialmente su vida. Trabajaba como diseñadora de interiores para una firma argentina mediana. Estaba comprometida con un ingeniero local. Embarazada de 3 meses. Intentando dejar el pasado atrás. La entrevista fue tensa. Sofía admitió sus errores, pero también acusó a David de venganza desproporcionada. Febrero trajo el estreno del documental de seguimiento en una plataforma de streaming. Audiencias masivas, nuevamente. La fascinación con la historia no había disminuido. Comentarios en redes debatían furiosamente sobre moralidad de venganza. Marzo de 2030 fue el mes en que David dio una charla TEDx. El tema era resiliencia después de traición. Habló durante 18 minutos sobre cómo convertir el peor momento de tu vida en catalizador de crecimiento. Sobre no ser víctima, sino arquitecto de tu propia recuperación. La charla se volvió viral. 15 millones de visualizaciones en 2 semanas. Abril trajo ofertas de universidades. Querían a David como profesor invitado de emprendimiento y ética. Mayo de 2030 fue el mes en que David comenzó a cuestionar internamente algo que nunca había considerado. Si había ido demasiado lejos. No por compasión hacia Ricardo, sino por lo que la venganza había hecho a él mismo. Había dedicado 4 años de su vida a destruir a alguien, energía que podría haber invertido en construir. Junio trajo una conversación con su terapeuta. David había comenzado terapia meses atrás por insomnio. Las sesiones derivaron en discusiones más profundas. El terapeuta preguntó si la victoria se sentía tan satisfactoria como David había anticipado. La respuesta honesta era no. Se sentía vacía. Julio de 2030 fue el mes en que David tomó una decisión sorprendente. Establecería una fundación, no para ayudar a Ricardo, para ayudar a empresarios que habían sido víctimas de fraude por socios, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, recursos para recuperarse. Invertiría 10 millones de euros en el proyecto. La fundación llevaría su nombre. Agosto fue el mes del anuncio público. Medios cubrieron la noticia extensamente. Algunos lo vieron como redención parcial, otros como simple lavado de imagen. David insistió que no cambiaba nada sobre Ricardo, que la fundación era independiente de esa historia, que simplemente quería ayudar a otros. Septiembre de 2030 trajo las primeras solicitudes de ayuda a la fundación. 50 empresarios en el primer mes.
Octubre fue el mes en que los padres de Ricardo fallecieron. Su madre primero, su padre 3 días después. Corazones rotos según los certificados médicos. Ricardo no pudo asistir a los funerales. La institución no lo autorizó. David se enteró y sintió algo parecido a remordimiento. No por Ricardo, sino por ellos. Noviembre de 2030 trajo una carta manuscrita de Ricardo. Llegó a las oficinas de David. Había sido escrita durante semanas. Letra temblorosa pero legible. Ricardo no pedía perdón. Solo explicaba. Decía que había sido codicioso y estúpido. Que había subestimado completamente a David. Que nunca imaginó las consecuencias. Decía que pasaba cada día arrepintiéndose. Que sus padres habían muerto de vergüenza. Que él sobrevivía solo por medicación fuerte. Que entendía que David no le debía nada. Que solo quería que supiera que había ganado totalmente. David leyó la carta una vez. La guardó en un cajón. No respondió. Diciembre de 2030 cerró con David siendo nombrado empresario del año por una revista económica importante. El premio reconocía no solo su éxito financiero, también su capacidad de recuperación tras adversidad extrema. Enero de 2031 fue el mes de la ceremonia de premiación. Discurso de aceptación de 10 minutos. David habló sobre resiliencia, estrategia y justicia. No mencionó a Ricardo por nombre, pero todos sabían. Ovación de pie de 5 minutos. Fotografías en todos los medios económicos. Su reputación estaba en el pico absoluto. Febrero trajo una propuesta política. Un partido centrista quería que David considerara postularse al Congreso. Dijeron que su historia de superación resonaría con votantes, que España necesitaba empresarios honestos en política. David rechazó educadamente. No tenía interés en servicio público. Prefería sus inversiones privadas. Marzo de 2031 fue el mes en que la Fundación de David ayudó a su caso número 100. Un empresario de Sevilla defraudado por su CFO. La fundación proporcionó abogados, detectó el fraude completamente y ayudó a recuperar fondos. El empresario lloró de gratitud durante la conferencia de prensa. Dijo que David le había salvado la vida. Abril trajo reconocimiento internacional. Una organización europea contra fraude corporativo invitó a David como orador principal. Conferencia en Bruselas con asistencia de 500 ejecutivos de 20 países. Mayo de 2031 fue el mes del discurso en Bruselas. David explicó su metodología de detección de fraude. ¿Cómo había investigado a Ricardo? ¿Qué señales había ignorado inicialmente? ¿Cómo otras empresas podían protegerse? La presentación fue técnica y brillante. Ejecutivos tomaban notas frenéticamente. Varios solicitaron consultoría privada después. Junio trajo ofertas de consultoría por valor de 5 millones de euros anuales. David aceptó selectivamente. Julio de 2031 fue el mes en que David conoció a Carla. Abogada corporativa de 42 años. Divorciada sin hijos. Inteligente, directa, sin interés en su dinero porque tenía el suyo propio. Se conocieron en un evento de networking. Comenzaron a salir casualmente. David no buscaba nada serio. Agosto fue diferente. Carla era diferente. No lo trataba como celebridad empresarial, lo retaba intelectualmente. Septiembre de 2031 trajo la primera conversación seria con Carla sobre Ricardo. Ella preguntó directamente si David sentía que había ido demasiado lejos. Él respondió honestamente que no estaba seguro, que la victoria no se sentía como había imaginado. Carla le dijo algo que nadie más se había atrevido, que había ganado pero a costa de años de su vida. Octubre fue el mes de la reflexión profunda. David tenía ahora 43 años. Fortuna de 400 millones. Reputación impecable. Respeto universal. Pero también había pasado 5 años consumido por venganza. 5 años que nunca recuperaría. 5 años sin construir relaciones significativas. Noviembre de 2031 trajo la decisión. David anunciaría públicamente que cerraba el capítulo Ricardo Salazar. No más entrevistas sobre el tema.
No más menciones públicas, no más documentales ni películas. El caso estaba cerrado definitivamente. Era momento de vivir hacia adelante, no hacia atrás. Diciembre fue el mes del anuncio. Declaración breve en redes sociales. David agradecía el apoyo recibido durante años. Explicaba que ya no discutiría el caso públicamente, que su enfoque era ahora la fundación. Los medios respetaron la decisión mayormente. Algunos intentaron insistir, pero David rechazó entrevistas consistentemente. Enero de 2032 marcó 6 años desde que Ricardo había salido de prisión. Permanecía internado en la institución, y David finalmente había dejado ir la necesidad de seguir aplastándolo. No era perdón, era indiferencia genuina. Febrero de 2032 fue el mes en que David Mora recibió una llamada que cambiaría su perspectiva completamente. El director de la institución psiquiátrica nuevamente. Ricardo había sufrido un derrame cerebral masivo. Estaba en coma. Los doctores no esperaban que despertara. La familia de Ricardo ya no existía. Sus padres muertos. Su hermana había cortado contacto años atrás. David era técnicamente la única persona con conexión directa al caso. El director preguntaba si David querría ser informado si Ricardo fallecía. No pedía que visitara, solo que confirmara si quería saber. David dijo que sí. Colgó el teléfono sintiendo algo extraño. No alegría, no tristeza, vacío absoluto. Marzo fue el mes en que Ricardo murió. 3 semanas en coma antes de que los sistemas fallaran. Muerte cerebral declarada el 15 de marzo. Los doctores desconectaron las máquinas el 16. Ricardo Salazar tenía 53 años. David recibió la llamada mientras almorzaba con Carla. Escuchó la noticia. Agradeció la información. Colgó. Carla le preguntó cómo se sentía. David respondió honestamente que no sabía. Había imaginado ese momento durante años. Había anticipado satisfacción, sentimiento de justicia completa, cierre definitivo. En cambio, sentía absolutamente nada. Como si le informaran que había muerto un completo desconocido. Abril de 2032 fue el mes del funeral. Ceremonia pequeña pagada por el Estado. 5 asistentes, 2 enfermeros de la institución que habían tratado a Ricardo, un sacerdote, un funcionario del registro civil y David. Apareció sin avisar. Se quedó al fondo. No habló con nadie. Observó el ataúd barato. Escuchó las palabras genéricas del sacerdote. Vio cómo bajaban el cuerpo a la tierra en una sección económica del cementerio. Ninguna lápida elaborada. Solo una cruz de madera con nombre y fechas. David se fue antes de que terminara. Nunca explicó a nadie por qué había ido. Mayo fue el mes en que David comenzó terapia intensiva. Sesiones 3 veces por semana. Su terapeuta identificó algo que David no había reconocido. Depresión post-venganza. Un vacío existencial después de completar una misión que había consumido años. Su identidad se había definido por destruir a Ricardo. Ahora Ricardo estaba muerto. Junio de 2032 trajo conversaciones difíciles en terapia. El terapeuta preguntó qué había construido David durante esos años aparte de venganza. La fundación, sí. Pero, ¿qué más? ¿Relaciones personales? ¿Hobbies? ¿Pasiones? David reconoció que no tenía respuestas. Había vivido para la destrucción de otro hombre. Julio fue el mes de la revelación. David se dio cuenta de que Ricardo lo había derrotado de cierta forma. No financieramente, no públicamente, pero había robado años de la vida de David. Años consumidos por odio. Años que Ricardo no merecía. Años que David nunca recuperaría. La verdadera victoria hubiera sido reconstruir. Agosto de 2032 trajo cambios radicales. David vendió su apartamento de lujo en Salamanca. Compró una casa modesta en las afueras de Madrid. Redujo su equipo de trabajo a lo esencial. Comenzó a delegar más en la fundación. Quería simplicidad. Quería vivir, no solo existir en Victoria vacía. Septiembre fue el mes en que David le propuso matrimonio a Carla. Nada elaborado. Cena tranquila en casa. Anillo simple. Pregunta directa.
Carla dijo que sí, pero puso una condición: que David dejara completamente el pasado atrás, que construyeran algo nuevo sin sombras de Ricardo Salazar persiguiéndolos. David aceptó. Octubre de 2032 fue el mes de la boda. Ceremonia pequeña, 20 invitados cercanos, sin prensa, sin publicidad. David había informado a los medios que su vida privada sería completamente privada. La mayoría respetó eso. Algunos intentaron fotografías que David bloqueó legalmente. Noviembre trajo algo completamente inesperado. Sofía contactó desde Argentina. Había dado a luz a una niña. Quería que David supiera que había nombrado a su hija Esperanza, por la esperanza de que todos pudieran eventualmente dejar atrás errores pasados. David respondió brevemente. Le deseó lo mejor a ella y a su familia. No hubo más comunicación. Diciembre de 2032 cerró con David y Carla viajando a Japón. 2 semanas desconectados completamente. Sin teléfonos corporativos, sin emails de negocios, solo turismo, templos, comida y conversaciones. David descubrió que podía pasar días enteros sin pensar en venganza o en Ricardo. Era liberador. Enero de 2033 fue el mes del balance de la fundación. Había ayudado a 300 empresarios en 3 años, recuperado 50 millones de euros en fraudes detectados, evitado quiebras de 40 empresas pequeñas. El impacto era tangible y significativo. David se sentía orgulloso. Era su verdadero legado. Febrero trajo una entrevista que David inicialmente rechazó, pero Carla lo convenció de aceptar. Un podcast sobre segunda mitad de vida, sobre reinventarse después de victorias huecas, sobre encontrar significado real. David habló más honestamente que nunca antes. Admitió que la venganza había sido insatisfactoria. Marzo de 2033 fue el mes en que esa entrevista se volvió viral. Millones escucharon a David admitir vulnerabilidad. Empresarios exitosos escribieron identificándose con el vacío después de logros. La conversación tocó nervios. Abril trajo ofertas de escribir un segundo libro, sobre vida después de venganza, sobre llenar vacíos. Mayo de 2033 fue el mes en que David comenzó a escribir nuevamente. Pero este libro era diferente. No era sobre destruir enemigos, era sobre construir significado, sobre las trampas de definirse por oposición a otros. Sin inscripción y sin like, la parte final de esta transformación queda sin documentar oficialmente. Junio trajo reflexiones profundas durante la escritura. David reconocía que había ganado todo materialmente, pero había perdido años de crecimiento personal. Relaciones que no cultivó, experiencias que no vivió, todo sacrificado en el altar de venganza perfecta. ¿Había valido la pena? Honestamente, no estaba seguro. Julio de 2033 fue el mes en que David cerró permanentemente todos los proyectos relacionados con el caso Ricardo. Los derechos cinematográficos volvieron a él. Decidió no renovarlos. No habría secuelas ni spin-offs. La película original permanecería, pero nada más. Era suficiente. Era demasiado. Agosto trajo una visita al cementerio. David fue solo. Se paró frente a la tumba de Ricardo. La cruz de madera se estaba deteriorando. Nadie la había reemplazado. Nadie cuidaba la tumba. David no dijo nada. No había discurso preparado. Solo observó durante 10 minutos. Luego se fue. Septiembre de 2033 fue el mes en que David financió anónimamente una lápida apropiada para Ricardo. Piedra simple con nombre completo y fechas. Nada elaborado pero digno. No lo hizo por Ricardo, lo hizo por sí mismo, para cerrar algo que llevaba arrastrando, para demostrar que podía ser más grande que el odio. Octubre trajo cuestionamientos sobre ese gesto. Carla preguntó por qué. David explicó que no era perdón, era liberación. Ricardo había ocupado demasiado espacio mental durante demasiado tiempo. Era momento de recuperar ese espacio. Noviembre de 2033 fue el mes del lanzamiento del segundo libro. Más allá de la victoria, encontrando significado después del éxito. Ventas modestas comparadas con el primero.
pero impacto más profundo en quienes lo leyeron. Cartas de lectores agradeciendo la honestidad brutal. Empresarios admitiendo sus propios vacíos existenciales. Diciembre cerró con David rechazando todas las ofertas de medios. No más entrevistas sobre Ricardo Salazar. No más análisis del caso. No más documentales. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Enero de 2034 fue el mes en que David y Carla decidieron adoptar. No podían tener hijos biológicos. Comenzaron el proceso de adopción internacional. Querían dar a un niño las oportunidades que el dinero podía comprar. Sin inscripción y sin like, la parte final de esta transformación queda sin documentar oficialmente. Junio trajo reflexiones profundas durante la escritura. David reconocía que había ganado todo materialmente, pero había perdido años de crecimiento personal, relaciones que no cultivó, experiencias que no vivió. Todo sacrificado en el altar de venganza perfecta. ¿Había valido la pena? Honestamente, no estaba seguro. Julio de 2033 fue el mes en que David cerró permanentemente todos los proyectos relacionados con el caso Ricardo. Los derechos cinematográficos volvieron a él. Decidió no renovarlos. No habría secuelas ni spin-offs. La película original permanecería, pero nada más. Era suficiente, era demasiado. Agosto trajo una visita al cementerio. David fue solo. Se paró frente a la tumba de Ricardo. La cruz de madera se estaba deteriorando. Nadie la había reemplazado. Nadie cuidaba la tumba. David no dijo nada. No había discurso preparado. Solo observó durante 10 minutos. Luego se fue. Septiembre de 2033 fue el mes en que David financió anónimamente una lápida apropiada para Ricardo. Piedra simple con nombre completo y fechas. Nada elaborado pero digno. No lo hizo por Ricardo. Lo hizo por sí mismo. Para cerrar algo que llevaba arrastrando. Para demostrar que podía ser más grande que el odio. Octubre trajo cuestionamiento sobre ese gesto. Carla preguntó por qué. David explicó que no era perdón. Era liberación. Ricardo había ocupado demasiado espacio mental durante demasiado tiempo. Era momento de recuperar ese espacio. Noviembre de 2033 fue el mes del lanzamiento del segundo libro. Más allá de la victoria, encontrando significado después del éxito. Ventas modestas comparadas con el primero, pero impacto más profundo en quienes lo leyeron. Cartas de lectores agradeciendo la honestidad brutal. Empresarios admitiendo sus propios vacíos existenciales. Diciembre cerró con David rechazando todas las ofertas de medios. No más entrevistas sobre Ricardo Salazar. No más análisis del caso. No más documentales. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Enero de 2034 fue el mes en que David y Carla decidieron adoptar. No podían tener hijos biológicos. Comenzaron el proceso de adopción internacional. Querían dar a un niño las oportunidades que el dinero podía comprar. Febrero trajo el viaje a Colombia. Conocieron a un niño de 4 años en un orfanato de Bogotá, Santiago. Marzo de 2034 fue el mes en que Santiago llegó a Madrid. Adaptación difícil. Idioma. Cultura. Trauma de abandono. David y Carla trabajaban con psicólogos infantiles constantemente, pero valía cada esfuerzo. Abril trajo las primeras sonrisas genuinas de Santiago, las primeras noches sin pesadillas. Mayo de 2034 fue el mes en que David se dio cuenta de algo fundamental. Santiago le había dado más alegría en 2 meses que toda la venganza contra Ricardo en 6 años. La perspectiva era brutalmente clara. Había desperdiciado años persiguiendo satisfacción en lugares equivocados. La verdadera riqueza era esto: familia, amor, construcción. Junio trajo reflexión sobre cómo habría sido diferente si hubiera perdonado tempranamente. Probablemente habría conocido a Carla años antes. Probablemente habría adoptado antes. Probablemente habría sido más feliz. Pero el pasado no se cambiaba. Solo se aprendía de él. Julio de 2034 fue el mes en que David dio su última charla pública sobre el caso. Una universidad lo invitó. Habló honestamente sobre los costos ocultos de venganza.
sobre victorias que dejan vacío. Sobre la importancia de soltar. Los estudiantes quedaron en silencio. Varios lloraron. La vulnerabilidad de David era poderosa. Agosto trajo una carta de un empresario brasileño. Había sido defraudado por su socio. Estaba planeando venganza elaborada similar a la de David. La charla lo hizo reconsiderar. Decidió solo recuperar legalmente. Agradeció a David por mostrar los costos reales que nadie menciona. David guardó esa carta. Septiembre de 2034 marcó 8 años desde que David había descubierto la traición. 8 años de consecuencias. Octubre fue el mes del balance final completo. David tenía 450 millones de euros. Familia amorosa. Trabajo significativo ayudando a otros. Paz mental finalmente alcanzada. Ricardo estaba muerto y enterrado. Había ganado todo financieramente, pero había pagado en tiempo y energía emocional. ¿Valió la pena? Noviembre de 2034 trajo la respuesta que David nunca esperó dar. No. No había valido completamente la pena. La venganza había sido satisfactoria momentáneamente. Pero construir vida nueva era infinitamente más satisfactorio. Si pudiera retroceder, habría recuperado legalmente su dinero. Habría expuesto el fraude. Pero no habría dedicado. Diciembre de 2034 cerró con David, escribiendo una carta que nunca enviaría. A Ricardo muerto. No de perdón. De reconocimiento. Ricardo lo había traicionado brutalmente. David lo había destruido completamente. Ambos habían perdido años de vida en esa guerra. E al final, ninguno había ganado realmente lo que importava. Janeiro de 2035 foi o mês em que David Mora finalmente entendeu o verdadeiro custo de sua vitória. Estava no parque com Santiago, vendo o menino brincar com outras crianças. Carla ao seu lado. Sol de inverno suave. Momento perfeito de paz. E então percebeu. Tinha perdido 6 anos perseguindo um fantasma. 6 anos que poderia ter passado assim. Fevereiro trouxe uma proposta que David rejeitou imediatamente. Uma editora queria um terceiro livro. A Vingança Definitiva. Como aniquilei meu inimigo. Ofereciam 2 milhões de euros de adiantamento. David disse não sem hesitar. Não escreveria mais sobre Ricardo Salazar. Esse capítulo estava encerrado para sempre. Março de 2035 foi o mês em que David doou metade de sua fortuna. 225 milhões de euros. Para a fundação que ajudava empresários defraudados. Para orfanatos na Colômbia. Para pesquisa de saúde mental. Carla apoiou totalmente a decisão. Santiago era jovem demais para entender, mas seria criado com esses valores. Abril trouxe algo completamente inesperado. Uma mensagem de Sofia desde a Argentina. Seu marido havia falecido em acidente de trânsito. Estava sozinha com a filha pequena, lutando financeiramente. Não pedia dinheiro. Só queria que David soubesse, que entendia agora o que era perder tudo. Maio de 2035 foi o mês em que David enviou a Sofia 100 mil euros anonimamente. Através de advogados. Sem carta. Sem explicação. Sofia nunca saberia que foi ele. David não contou nem a Carla. Era algo que precisava fazer por si mesmo, não por Sofia. Por demonstrar que era capaz de compaixão. Junho trouxe a decisão de mudar completamente de vida. David vendeu todas suas participações empresariais restantes. Manteve apenas a fundação. Comprou uma fazenda em Extremadura. Terra, animais, simplicidade. Julho de 2035 foi o mês da mudança. Santiago adorou a fazenda. Espaço para correr, cavalos, natureza. David começou a trabalhar a terra fisicamente. Algo que nunca havia feito. Descobriu satisfação em plantar, ver coisas crescerem, criar em vez de destruir. A metáfora não passou despercebida. Agosto foi o mês das primeiras colheitas, pequenas, modestas, mas reais e tangíveis. Setembro de 2035 trouxe uma carta surpreendente. A irmã de Ricardo, após anos de silêncio, dizia que tinha finalmente coragem de escrever. Que não buscava nada. Só queria que David soubesse algo. Ricardo tinha deixado uma carta para ser entregue a David após sua morte. A irmã a havia guardado durante 3 anos.
Perguntava se David queria recebê-la. David pensou durante uma semana. Finalmente disse sim. Outubro foi o mês em que a carta chegou. Envelope amarelado. Letra trêmula de Ricardo. 3 páginas escritas durante seus últimos dias conscientes antes do derrame. David a leu sozinho em seu escritório da fazenda. Ricardo não pedia perdão, não se justificava, simplesmente reconhecia. Reconhecia que tinha sido covarde e ganancioso, que tinha subestimado David completamente, que tinha perdido tudo por ambição estúpida, que seus pais tinham morrido de vergonha, que ele tinha destruído sua própria vida. Mas também escrevia algo que David não esperava. Gratidão distorcida. Ricardo escrevia que David o tinha destruído tão completamente que não teve opção exceto confrontar quem realmente era. Um fraudador. Um traidor. Um covarde. Que nos últimos meses conscientes tinha finalmente aceitado isso. Que tinha encontrado algo parecido à paz na aceitação total de sua culpa. Que, ironicamente, David lhe tinha dado isso. Novembro de 2035 foi o mês em que David queimou a carta. Não com raiva. Com encerramento. Acendeu uma fogueira no campo. Viu as páginas se transformarem em cinzas. Santiago perguntou o que era. David disse que eram memórias velhas que não precisava mais guardar. Santiago aceitou a explicação e voltou a brincar. Dezembro trouxe o primeiro Natal verdadeiramente feliz de David em uma década. Árvore simples. Presentes modestos. Comida caseira preparada por Carla. Santiago animado com tudo. Sem ostentação. Sem necessidade de impressionar. Apenas família genuína. David percebeu que isso valia mais que todos os milhões. Janeiro de 2036 marcou 10 anos desde que Ricardo tinha saído da prisão. Uma década de consequências em cascata. Fevereiro foi o mês em que David deu sua última entrevista sobre o caso. Um documentarista independente tinha seguido a história durante anos. Queria filmar o epílogo definitivo. David aceitou com condição de que seria a última vez. A entrevista aconteceu na fazenda. David falou com honestidade brutal sobre os custos escondidos da vingança. Admitiu que tinha vencido financeiramente, mas perdido anos de vida. Que destruir Ricardo tinha sido insatisfatório. Que a verdadeira vitória tinha sido construir algo novo depois. Que se pudesse voltar, escolheria caminho diferente. Março de 2036 trouxe o lançamento do documentário. O verdadeiro custo da vingança. Epílogo de David Mora. Recepção dividida. Alguns acusaram David de hipocrisia. Depois de destruir Ricardo, agora pregava perdão. David não se defendeu. Deixou que as pessoas interpretassem como quisessem. Tinha falado sua verdade. Abril foi o mês em que a fundação alcançou sua 1000ª empresa ajudada. Evento celebratório em Madrid. David compareceu brevemente. Deu discurso de 5 minutos sobre segundas chances e construção. Não mencionou Ricardo uma única vez. A plateia entendeu o crescimento implícito. Maio de 2036 trouxe uma proposta de Hollywood. Queriam fazer uma sequência da película. O que aconteceu depois? David rejeitou categoricamente. Ofereceram 10 milhões. David rejeitou novamente. Ofereceram 20. David parou de responder. Não estava à venda. Não mais. Junho foi o mês em que Santiago fez 6 anos. Festa simples na fazenda com crianças locais. Dave observava o filho brincar e se deu conta de algo fundamental. Santiago nunca saberia sobre Ricardo Salazar. Cresceria sem conhecer essa história. Seria criado em amor, não em vingança. Essa era a verdadeira vitória. Não repetir ciclos. Não passar trauma adiante. Julho de 2036 trouxe uma visita inesperada. Um dos investidores originais da empresa. O homem tinha 80 anos agora. Estava escrevendo suas memórias. Queria incluir a história. David pediu que não o fizesse. Que deixasse Ricardo Salazar descansar em paz finalmente. O investidor ficou surpreso. Perguntou se David tinha perdoado. David respondeu que não. Que nunca perdoaria. Mas que tinha soltado. Que eram coisas diferentes. Que perdão não era necessário para a paz. Agosto foi o mês em que David removeu todos os recortes de imprensa que tinha guardado. Caixas com artigos sobre o caso. Documentos do julgamento. Fotos.
tudo foi para a fogueira. Carla o ajudou. Santiago jogou os últimos papéis no fogo, simbolismo poderoso. Família queimando o passado juntos. Setembro de 2036 trouxe uma carta da irmã de Ricardo, agradecendo a David pela lápide que tinha pagado. Tinha descoberto através do cemitério. Dizia que esse gesto a tinha ajudado a encontrar paz também. Outubro foi o mês do balanço definitivo. David tinha 48 anos. 225 milhões de euros restantes. Carla, Santiago e a fazenda. Trabalho significativo através da fundação. Paz mental duramente conquistada. Ricardo estava morto há 4 anos. A vingança estava completa há ainda mais tempo. E David finalmente tinha entendido a lição que custou uma década a aprender. Vitória vazia não é vitória. Novembro de 2036 trouxe uma decisão final. David escreveu uma carta para Santiago, para ser aberta quando o menino fizesse 18 anos. Contava toda a história de Ricardo, sem filtros, sem glorificação. Explicava as escolhas que tinha feito, os custos que tinha pagado, o vazio que tinha sentido, as lições aprendidas. Terminava com um pedido simples: que Santiago nunca desperdiçasse sua vida perseguindo vingança, que construísse em vez de destruir, que amasse em vez de odiar, que vivesse em vez de apenas vencer. Dezembro de 2036 fechou com David plantando uma árvore na fazenda. Um carvalho. Cresceria durante décadas. Viveria mais que ele. Santiago poderia sentar sob sua sombra com seus próprios filhos algum dia. Contaria histórias de seu pai. Esperançosamente não histórias de vingança. Histórias de amor, construção e redenção. Janeiro de 2037 marcou 11 anos desde a morte de Ricardo. David não marcou a data. Não lembrou até semanas depois. Fevereiro foi o mês em que David percebeu que podia passar dias sem pensar no passado. Que Ricardo Salazar tinha se tornado apenas uma memória distante. Alguém que ele tinha conhecido em outra vida. Março de 2037 trouxe a pergunta inevitável de Santiago. O menino tinha quase 7 anos. Inteligente e curioso. Perguntou por que eram tão ricos se viviam tão simples. David respondeu com verdade adequada à idade. Que papai tinha tido uma empresa. Que as coisas tinham sido complicadas. Que agora preferiam viver assim. Santiago aceitou sem mais perguntas. Por enquanto. Algum dia leria a carta. Algum dia saberia tudo. Abril foi o mês da aceitação final. David estava alimentando os cavalos quando finalmente veio. Clareza absoluta. Ricardo Salazar lo había traicionado brutalmente. David Mora lo había aniquilado completamente. Había ganado más dinero en el proceso. Había vencido en todos los sentidos materiales, pero también había perdido años persiguiendo sombras. La verdadera riqueza había llegado cuando dejó de vengarse y comenzó a vivir. Cuando adoptó a Santiago. Cuando se casó con Carla. Mayo de 2037 trajo paz genuina. David despertó una mañana sin peso en el pecho, sin rabia residual, sin arrepentimiento. Solo gratitud por estar vivo, por tener familia, por haber aprendido, por haber crecido. Ricardo estaba muerto y enterrado física y metafóricamente. Y David estaba vivo de verdad por primera vez en más de una década. Junio fue el mes en que David finalmente respondió la pregunta que periodistas habían hecho durante años. ¿Valió la pena? Preguntaron nuevamente en un email aleatorio. Por primera vez, David respondió honestamente. Escribió una línea simple. Vencí todo excepto los años que desperdicié venciendo. Julio de 2037 trajo la última mención pública de David Mora y Ricardo Salazar. Una tesis universitaria sobre venganza corporativa. Analizaba el caso como ejemplo definitivo. David fue citado extensamente. El trabajo concluía que la venganza raramente vale su costo. David estaría de acuerdo ahora, no estaría de acuerdo 10 años atrás. Agosto marcó 12 años desde que David había descubierto la traición de Ricardo y Sofía. 1 década y 2 años. Septiembre de 2037 fue el mes en que David Mora finalmente cerró completamente el capítulo. No con perdón, no con reconciliación, no con arrepentimiento.
simplemente con entendimiento profundo de una verdad que pocos aprenden. El socio multimillonario traicionó y robó a la esposa del CEO. Un año después, él lo aniquiló y se volvió aún más rico. Pero la riqueza verdadera no vino de la aniquilación. Vino de lo que construyó después de dejar de destruir, y esa fue la lección que costó una fortuna, una década, y casi su humanidad aprender.